Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Hasbi Pineda, estudiante de la Universidad Cristiana de Honduras y en esta ocasión me encuentro reunido con mis compañeras de la clase de español para poder hablarles un poco sobre lo que es la ortografía. A continuación les voy a dejar con mi compañera Nuzli, quien les va a dar una breve información sobre lo que es la ortografía. Hola, mi nombre es Nusli Yanori Luna Ortiz. Como les comentaba el compañero Hasbi, vamos a hablar sobre lo que es la ortografía. La ortografía es un conjunto de normas que conforman la escritura, establece y delimita el uso correcto de las letras y todos los signos de puntuación. Aquí tenemos que la escritura regula mediante normas y establece reglas para el uso de todos aquellos símbolos y signos que componen una lengua. De este modo, decisivamente en mantener la coherencia entre el uso de la lengua al ser hablada, ser representada de manera gráfica. Se debe mantener una estructura y evitar las dispersiones entre el habla y la escritura de una lengua para poder mantener la comunicación efectiva entre los miembros de una comunidad lingüística. La ortografía está orientada a través de un conjunto de normas que regulan la escritura, ya que forma parte de la gramática normativa. Es cierto, la más compleja de todos los idiomas a nivel mundial establecen el uso correcto de mayúsculas, signos de puntuación, acentuación, abreviación y separación de palabras, utilización de oraciones dentro de los párrafos, el uso correcto de letras, entre otras, logrando así textos gramaticales que expresan ideas secuenciales. Tenemos varios tipos principales reglas ortográficas que debemos conocer hoy en día. Las reglas de acentuación, todas las palabras tienen acentuación debido a que la acentuación es aquella si ejerce una mayor potencia de la voz. Algunas palabras llevan tilde o acento destacando la sílaba que se acentúa. Puede llegar a ser complicado reconocer que las palabras llevan tilde y cuáles no, pero algunas reglas dentro de nuestro hermoso idioma que nos ayudan a identificar palabras, por ejemplo, las palabras agudas, graves y esdrújulas. Hoy en día vemos, ¿verdad?, cómo en las redes sociales se utiliza el uso incorrecto de la ortografía. Pues creo que para mejorar eso debemos de leer un poco más y sobre eso vamos a ir corrigiendo nuestra ortografía, ya que hoy en día es muy importante. Pues desde la educación primaria podemos ya ir tomando ese hábito de poder escribir bien. Es algo importante en nuestra vida cotidiana y algo que nos servirá para toda la vida. Entre las reglas generales de la ortografía existen que la mayoría de las personas conocen y son esenciales en una escritura correcta. Debemos saber, ¿verdad?, que antes de la letra P y B va una M. Cuando una palabra en plural termina en des, su singular termina en la letra D. Cuando una palabra plural termine en ces, su singular terminará en Z. Después de las consonantes I, N o S y al principio de cada palabra se escribirá una R que se pronunciará como R. Se escriben con mayúsculas los nombres propios al inicio de un escrito o después de un punto. La ortografía se encarga de conservar la unidad de la lengua escrita a través de reglas y normas reguladas en la lengua castellana por la Real Academia Española. A continuación les voy a dejar con la compañera Araceli. Compañera, su micrófono está apagado.
Ok. Muy buenas noches. Mi nombre es Araceli Murcia. Les hablaré un poco de la ortografía y uso general de la ortografía. Ortografía del griego orto, que significa recto o correcto. Grafía, escritura, forma correcta de escribir. Es el conjunto de normas que regulan la escritura de una lengua. La ortografía son los principales objetivos de la enseñanza. Facilitar al niño aprendizaje de la escritura correcta de una palabra de valor y utilidad social. Métodos y técnicas para el estudio de la ortografía. Podemos hablar de la importancia de la ortografía. Cuando nos toca expresarnos o escribir, eh, nos, nos damos a conocer de nuestra propia personalidad al modo como hablamos, cómo escribimos. En lo personal siento que eso nos sirve mucho, ya sea para redactar un currículum o alguna carta. Nos sirve bastante en la escritura, en el aprendizaje, y esto lo podemos obtener mediante el estudio. Sabemos que hay muchas personas que hablan no correctamente y yo pienso que es porque tal vez no saben o no han estudiado la manera correcta de cómo se escribe tal palabra, cómo se pronuncia. Y para enseñar ortografía, tengamos en cuenta que el aprendizaje ortográfico es un proceso que requiere una dirección abierta y atenta, porque los niños aprenden con ritmos distintos, al igual que algunos estudiantes, que los métodos deben contemplar la variedad, que se debe ayudar al alumno a buscar métodos que faciliten la evacuación y fijación de lo correcto. Pienso que nosotros que estamos estudiando es una gran oportunidad porque vamos aprendiendo la manera en cómo escribir, en cómo hablar, desenvolvernos en alguna reunión. No sé, mis compañeros o algunos de ustedes trabajan y se reúnen con personal. En lo personal yo lo hago, ¿verdad? Y me toca que hablar y saber qué es lo que voy a decir, cómo lo voy a decir, porque hay personas de que se fijan en los errores que uno pronuncia y dice, dijo tal palabra, qué feo lo dijo. Entonces, pienso que por eso tenemos que estudiar bien sobre la importancia de la ortografía, de cómo se pronuncian ciertas palabras, para el momento de poner en práctica eso, podamos salir bien en lo que vamos a decir, en lo que vamos a escribir, ¿verdad? El uso general de la ortografía es una de las cualidades de la escritura, ¿verdad? La expresión escrita es una de las denominadas destrezas lingüísticas, las que se requieren a la pronunciación del lenguaje escrito. La expresión escrita se sirve primordialmente del lenguaje verbal, como les estaba diciendo. En la escritura, más que todo, cuando escribimos algo, ahí nos damos cuenta y ponemos en práctica el aprendizaje que, que vamos nosotros adquiriendo mediante el estudio y leyendo también, porque una de las primeras que yo recomiendo es que leamos bastante para que ahí vayamos viendo cómo se escribe, cómo se pronuncia la palabra. Eh, la escritura cuenta bastante en cómo escribimos algo, porque hay personas que si usted escribe una palabra y no es esa, hay personas que se fijan y están, y dijo otra cosa y no se escribe así. Entonces yo pienso en lo personal, uno como profesional hay que escribir bien, ya sea porque uno mismo lo siente, ¿verdad?
y saber también que hay bastantes personas que se fijan en todo. Están las etapas de expresión escrita, el análisis de la situación de comunicación, que yo pienso que ahí es como analizar cómo comunicarnos al momento de reunirnos con personas, analizar el ambiente, el tipo de personas con quien uno va a estar y cómo comunicarse hacia esas personas. Es muy importante analizar bastante el lugar donde uno está, ya sea un lugar de trabajo o de estudio o aún en la familia. Eh, Organización de ideas, búsqueda de información, redacción de un borrador, revisión de reescritura y corrección, redactar definitiva, redacción definitiva y últimos retoques. También el objetivo específico, el uso general de la ortografía tiene objetivos, que es conocer las reglas básicas de la ortografía, adquirir habilidades en el manejo de la tilde. Eso es muy importante, que por veces pronunciamos palabras que tal vez llevan tilde y nosotros las decimos diferentes. Y por veces yo he servido hasta de burla de eso, de que he pronunciado palabras y no se pronuncia así. Y me dice, y lleva una tilde, por eso lo pronuncias mal. Entonces, con el tiempo uno va notando y va conociendo lo importante que es saberlo, el uso de las palabras correctas. Eh, este trabajo es con el fin de dar a conocer la importancia de la ortografía en nuestra vida cotidiana. La ortografía no se dedica exclusivamente a determinar el empleo correcto de las palabras y letras, sino el empleo de acentos, mayúsculas, minúsculas, distinguir cuándo y dónde utilizar las diferentes reglas funda- fundamentales que se tratan en este trabajo. Y bueno, es mi participación en eso. Espero que aprendan algo de lo que nosotros les podamos enseñar en esta pequeña charla. Y así sigue nuestra compañera Katia. Buenas noches. Mi nombre es Katy Vallecillo y para continuar pues con el tema que venimos viendo, que es la ortografía, pues tenemos que conocer que hay 3 tipos de ortografía, que está la ortografía acentual, la puntual y la literal. La acentual, ¿verdad? Como ya mencionaba anteriormente Nusli, pues esta se refiere a qué palabras llevan tildes, porque en sí todas las palabras tienen una sílaba que tienen mayor pronunciación, un golpe de voz más alto, por ejemplo, pero esto no quiere decir que todas las palabras necesariamente llevan tilde. Entonces, pues en la ortografía acentual conocemos más a fondo qué palabras vamos a tildar y cuáles no. ¿Qué es una tilde? Es la rayita oblicua que colocamos sobre la sílaba, sobre la letra de pronunciación más alta, más grave, ¿verdad? Bueno, en la ortografía acentual, aquí es donde nosotros podemos distinguir o nos podemos ayudar, ¿verdad? Según las normas de lo que son las palabras agudas, palabras graves, palabras esdrújulas y las sobreesdrújulas, ¿verdad? Que tenemos que las palabras graves son las que llevan su tilde, su pronunciación más alta, más grave, más fuerte, en la penúltima sílaba, ¿verdad? Como por ejemplo podríamos dar la palabra fácil, que su pronunciación más fuerte está en la A, ¿verdad? Fácil. Y esta sí lleva tilde. En las palabras agudas tenemos que su tilde va en la última sílaba y normalmente la podemos identificar porque terminan en N y en S o en vocal. Con estas palabras agudas o llanas, también las conocemos, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque hay algunas que sí llevan tildes y hay otras que no.
y están las palabras esdrújulas que llevan su tilde en la antepenúltima sílaba, como por ejemplo sábado, y estas sí en todas llevan lo que es su tilde. Y la palabra sobre esdrújulas que va el tildada, siempre en todas las palabras va tildada en la sílaba antes de la penúltima, ¿verdad? Esto tenemos de lo que es la ortografía acentuada. De la ortografía puntual, nos referimos a los signos de puntuación con los que separamos las palabras en las oraciones, ya sea un párrafo escrito, ya sea que estemos conversando, planteando, proponiendo. Siempre hacemos pausas, ¿verdad? En lo hablado, pero ya en lo escrito sí tenemos que saber identificar, como por ejemplo, dónde vamos a utilizar un punto y seguido, un punto y aparte, una coma, un punto y coma, un guión, un paréntesis. A esto se refiere lo que es la ortografía puntual. Vamos a saber detectar, saber conocer en qué momento corresponde utilizar cada uno de los signos, ¿verdad? De puntuación, como los conocemos. Y también tenemos lo que es la ortografía literal, que esta se refiere a las reglas del uso correcto de con qué letras se escriben las palabras, ¿verdad? Como mencionaba igual la compañera Nuzli, algunas reglas básicas que tenemos que conocer, que antes de B y P se escribe M. Entonces, a esto nos referimos con lo que es la ortografía literal. Saber identificar, ¿verdad? Estas reglas que son básicas, que es de lo primero que nos vienen enseñando al momento de que nosotros empezamos la escritura. Desde que somos niños se nos viene fomentando el valor que tiene la ortografía, porque tanto a nivel profesional, nosotros que somos todavía estudiantes, ¿verdad? Trabajamos, nos desempeñamos desempeñamos X trabajo en nuestra vida diaria, pero no va a ser lo mismo redactar, no va a ser lo mismo expresarnos correcto, de la forma correcta, a hacerlo incorrectamente, porque por ejemplo yo en mi trabajo no voy a redactar un memorando que lleve errores ortográficos y presentarlo a la gerencia general, ¿verdad? Porque ¿qué va a hablar esto de mí? Ya soy una profesional. O no voy a atender en mi caso un cliente y voy a expresarme con palabras de forma incorrecta. ¿Qué va a hablar esto de mí, verdad? Profesionalmente hablando. Si yo quiero vender un producto en mi rubro de trabajo, debo de conocer, debo de saber de qué forma se pronuncia, en qué momento voy a hacer una pausa, en qué momento voy a hacer lo de las tildes, ¿verdad? Lo de la pronunciación. Es importante conocerlo, ¿verdad? Tenemos que la ortografía es una parte de la gramática, que es la forma correcta de escribir las palabras, cuyo principal uso es en la comunicación, que es lo que venimos hablando, ¿verdad? La comunicación lo es todo. Todos los seres humanos, personas, nos comunicamos, dependemos de esto, entonces es importante que tengamos por lo menos una base de lo que es la ortografía. Y este ha sido mi participación. Los dejo con mi compañero Hasbi, que él los va a profundizar un poco más con este tema. Ok, entonces para finalizar yo les tengo una breve pues información sobre lo que son los errores ortográficos más comunes. Para comenzar tenemos lo que son las palabras hay, ahí y hay. Dice que hay es la conjugación del verbo haber. Un ejemplo de ello, hay muchos libros que leer. O sea, muy diferente al adverbio ahí, que señala un lugar, ¿verdad? Que un ejemplo de ello sería, ahí es mi casa. Y ahí es la interjección u onomatopeya. O sea que son tres cosas muy diferentes.
En la imagen tenemos un ejemplo que pues nos puede ayudar a distinguir, ¿verdad? La diferencia entre hay, ahí y hay. Entonces, también tenemos lo que es el verbo haber, que normalmente la gente lo confunde con la preposición y el verbo ver, ¿verdad? Que lo escriben haber o sea, del verbo que señala que hay alguna cosa y haber, que es del verbo ver, ¿verdad? Muchas veces lo confundimos. Otro ejemplo de esto sería allá, haya y haya. Allá nos señala un lugar, un espacio. Allá es la conjugación del verbo hallar. Un ejemplo de hallar sería no hay explicación para lo ocurrido. Y haya con H se refiere al verbo conjugado de haber. Igual tenemos en la imagen perdón, en la presentación una imagen que nos puede ayudar a, a diferenciarlos, ¿verdad? Otro ejemplo de esto podría ser más del adverbio de cantidad, que lo confundimos con más sin acento, ¿verdad? El más con acentos es un adverbio de cantidad, a diferencia del más sin acento, que es como quien dice una omisión de la palabra pero. Otro ejemplo que a lo mejor no lo tenemos ilustrado, pero sí lo tenemos presente y se comete bastante es usar el gerundio de ir, que sería yendo, ¿verdad? Normalmente nosotros decimos yendo y la verdad que la manera correcta es yendo, no, o sea, no inventar más porque es la única palabra que existe y normalmente nosotros la confundimos. También tenemos algunos consejos para mejorar la ortografía, perdón. Uno de ellos es leer mucho, como al principio de la presentación les decía nuestra compañera, leer mucho nos ayuda a conocer más palabras, a conocer cómo se escriben las palabras para no tener errores ortográficos. Eh, También nos ayuda a ver en qué contextos están escritas, porque a veces las palabras varían dependiendo del contexto en el que se encuentran escritas. Eh, También tenemos otro de las recomendaciones que podríamos decir, buscar en el diccionario. Buscar en el diccionario es una de las herramientas importantes, ¿verdad? Ya que debido a que a veces hay palabras que nosotros no entendemos y entonces es muy importante buscar en el diccionario. Asimismo podemos ampliar nuestro vocabulario, ¿verdad? Son palabras que podemos poner nosotros en nuestro vocabulario para practicarlas a diario. Otro de los ejemplos, o sea, de los consejos, es estudiar las normas básicas de ortografía, como decía nuestra compañera en la presentación que nos dio, estudiar las normas básicas de la ortografía, o sea, la ortografía básica, que es lo que más comúnmente ponemos en práctica. Entonces, no vamos a decir que de un día para otro las vamos a memorizar, ¿verdad? Pero sí ponerlas, leerlas y tratar de ponerlas en práctica, tratar de escribir. Tratar de escribir es una de los consejos también que es muy importante porque a medida nosotros vamos escribiendo, pues vamos conociendo el significado y la manera de que escribimos las palabras y pues es uno de los consejos. También tenemos los recursos tecnológicos, que hoy en día, ¿quién no los tiene? O sea, muchos de nosotros contamos con los recursos tecnológicos y uno de los recursos tecnológicos muy importantes hoy en día es el autocorrector. No sé si muchos de nosotros contamos con ello en el teléfono. Entonces, esa es una de las herramientas muy importantes que hoy en día podemos utilizar para poner en práctica la buena ortografía, ¿verdad? Que ya que es muy importante y pues da mucho de qué hablar, ¿verdad? De nosotros. Dice que
la ventaja de tener una buena ortografía es que podemos comunicar nuestras ideas de una manera más fácil y nos da una imagen más profesional a nuestro trabajo. Como decía nuestra compañera en la presentación anterior, si nosotros no escribimos de manera correcta, o sea, no hacemos uso de la ortografía, no tenemos credibilidad, porque, o sea, lo primero que van a decir, pucha, ¿quién redactó esto? Entonces, perdemos credibilidad al momento de redactar sin ortografía. Dice que habla sobre el respeto sobre las reglas, o sea, el respeto que nosotros tenemos a las reglas conforme a lo que nosotros hemos estudiado, ¿verdad? Dice que mejora el nivel de comunicación, claro que sí, porque si nosotros redactamos con buena ortografía, o sea, es casi imposible que la persona que está leyendo lo que nosotros redactamos se confunda. Y si se confunde es porque en verdad, pues ya es alguien que carece también de ortografía y ayuda a preservar la lengua, ¿verdad? O sea, preservamos la lengua al momento de escribir con ortografía, ya que respetamos lo que son todas las normas o las reglas que contiene lo que es la ortografía, ¿verdad? Entonces, esto es nuestra aportación sobre lo que es la ortografía. Les agradecemos su atención y esperemos les haya gustado nuestro video.